Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola, tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Ya sabes, nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Ese es nuestro número de WhatsApp. Estaremos esperando tu petición y vamos a orar juntos unos por otros. Recuerda, esta mañana tu servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo un mensaje bíblico para la familia. Así es que, pues te invitamos a que estés atento en esta mañana. Estamos con la serie Identidad y el tema en esta mañana es reemplaza el sistema de creencias del pasado. ¿Has conocido a alguien que está viviendo en el pasado? Recuerda siempre que el pasado era mejor, que las cosas estaban bien, pero hay otros que siguen sufriendo el pasado. ¿Es usted como cree las mentiras y falsedades del pasado? ¿Sigue creyendo eso? Tome su tiempo. Hoy es un buen día. Hoy podemos llegarnos a Dios en oración y podemos pedirle que nos ayude para dejar el pasado allá donde debe estar. Y pues sea el tiempo de remontar el vuelo como el águila. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 18. Si usted tiene una Biblia en casa, le invitamos a que la abra, Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a Efesios, la iglesia de los Efesios. Dice de la siguiente manera, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Bueno, pues es la vida eterna. La palabra de Dios nos da una buena esperanza. El día que nos toque partir de este mundo, tengamos la plena seguridad que vamos a estar en la misma presencia de Dios. ¿Y cuál es alguna de las falsas creencias del pasado? Si tú fuiste un hijo de un matrimonio que se divorció, existe una falsa creencia pensando que seguramente mis padres se divorciaron por mi culpa y tú no tienes nada que ver. Papá y mamá tuvieron sus razones para separarse y ahí los hijos no tienen absolutamente ninguna culpa. La creencia correcta sería de que yo no soy responsable de las acciones de los demás. Cada persona es responsable delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en relación a esto? Bueno, tenemos ahí en Romanos capítulo 14, verso 12, que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué significa esto? Pues que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, no de los actos de los demás. Dice la palabra de Dios que ni el Padre dará cuenta a Dios por su Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí. Mucha gente que vive en el pasado vive sufriendo y tratando de corregir el pasado cuando ya no se puede. El pasado ya pasó y allá debemos dejarlo. Así es que si usted de repente vienen ideas del pasado, pues déjelas allá atrás, donde deben quedarse para siempre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, el Salmo 119, 105
Nos dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La frase lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es un versículo donde el salmista expresa que la palabra de Dios actúa como una guía para su vida, iluminando su camino y ayudándole a evitar errores. La lámpara se refiere a la luz que muestra el camino a seguir, mientras que la lumbrera representa una luz más grande, más brillante, que ilumina áreas más altas del camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra lámpara evoca la imagen de una luz que ilumina los pasos inmediatos, mostrando dónde debemos pisar para no caer. ¿Alguna vez se ha ido la luz en su casa? Y rápido vamos por una lámpara, si no, vamos trastabillando y posiblemente hasta podemos caer. En ese sentido, la palabra de Dios proporciona orientación clara y específica por las acciones diarias. Lumbrera a mi camino. Tu palabra es lumbrera a mi camino. La palabra lumbrera sugiere una luz más potente y amplia que ilumina el camino por delante. No sé si a usted le ha tocado viajar en avión de noche. Cuando ya va a aterrizar, usted puede ver claramente la pista donde va a bajar el avión. ¿Por qué? Porque está iluminada. Y entonces los pilotos podrían guiar de la manera correcta el avión hasta tener un aterrizaje perfecto. Lumbrera a mi camino. Una lumbrera ilumina el camino por delante, mostrando la dirección general a seguir. Esto implica que la palabra de Dios no solo guía en el presente, sino que también ofrece una visión más amplia del propósito y la dirección de Dios en su vida. En resumen, podemos decir que la Biblia no es solo una guía para la vida cotidiana, sino también una fuente de sabiduría y dirección para el futuro. Buenos días, hermano José. No olvide buscarnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Adelante, mi hermano. Muy buenos días, Pedro, y a ustedes también, familia, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que ora por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. Estamos con el tema reemplace el sistema de creencias del pasado. Familia, a continuación veremos algunas de las creencias del pasado, es decir, antes de conocer al Señor, porque realmente son muchas para comentarlas todas hoy. Por ejemplo, ¿es usted como los que creen las mentiras y falsedades del pasado? Tome un tiempo a solas con su Padre Celestial en oración y estudio de su palabra y erradique las siguientes creencias falsas que le impiden crecer o madurar espiritualmente y remontar el vuelo como el águila para tener un panorama más amplio con los planes que Dios tiene para usted en esta vida. Veamos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas y todas las creencias que teníamos antes pasaron. Ahora todas son hechas nuevas para disfrutar la vida que Dios nos ofrece hoy. Veamos el siguiente ejemplo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí el apóstol Pedro
recuerda a los que ya habían experimentado el nuevo nacimiento, siendo renacidos. Ese suceso sobrenatural hizo posible que obedecieran a la verdad, se purifican a sí mismos y amarán a los hermanos. Este cambio en sus vidas no podía frustrarse porque se lleva a cabo a través de la palabra de Dios, la cual es incorruptible. Por ejemplo, un hijo de un parto múltiple, es decir, gemelos o triates o más. Hay una creencia falsa. Soy uno más. Hay una creencia correcta. Soy una creación singular de Dios. Él me conocía aún antes de haber nacido. Salmo 139, 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí el rey David reconocía que era Dios el que lo había creado en el vientre de su madre. El lenguaje es figurado cuando se utilizan los términos formaste e hiciste, término que se relaciona con el concepto de tejer, que sirve para describir el control soberano de Dios durante el proceso natural de la reproducción. Acerca de entretejer, podemos ver Job 10:11. Otra cita, Efesios 1, del 4 al 7. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí el apóstol Pablo nos explica primero cuando se llevó a cabo la elección de Dios, antes de la fundación del mundo. La idea es que las bendiciones espirituales para los creyentes son con base en la obra de la Trinidad. Dios bendice a los creyentes por causa de la elección del Padre, la muerte del Hijo y el sello del Espíritu Santo. El tiempo de la elección es la eternidad pasada y su propósito es que los creyentes fuésemos santos y sin mancha delante de Él por toda la eternidad. Lo que Dios comenzó en el pasado será realizado y culminado en el futuro. La causa de la elección es la predestinación de los creyentes para ser hijos, es decir, somos adoptados con todos los derechos de Jesucristo. Romanos 8, 15 y 23. Todo esto según el puro afecto de su voluntad. Por último, el fin de la elección de Dios es que los creyentes sean para alabanza de la gloria de su gracia en el amado. En el amado enfatiza la manifestación del amor de Dios para su amado Hijo, Colosenses 1:13 y Efesios 10:1 del 7 al 12. La redención denota emancipación o liberación de un estado de esclavitud del pecado, Colosenses 1:14, es decir, el perdón de pecados, Efesios 4:32, Romanos 4:25 y 5:17. El medio de la redención es la muerte vicaria y sacrificial de Cristo por su sangre. Ahora vamos a otra cosa, familia. Les invitamos a orar, enfocándonos de preferencia, buscando en la palabra de Dios las creencias verdaderas que Él nos revela y no las creencias antiguas que provienen del mundo. También orar por los demás, recordándoles que somos familia, para que nos envíen sus peticiones al WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879.
Por último, les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Muchas gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. Reemplace las creencias del pasado. Así es que, pues queremos decirle que cuando nosotros llegamos a creer las mentiras, empezamos a crear una identidad falsa que nos aleja de las bendiciones de Dios. Esto es muy importante. Deje el pasado en el pasado. No crea esas mentiras. ¿Por qué? Porque usted se aleja de las bendiciones de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que cuando usted es cristiano, usted viene a la verdad. De tal manera que podemos ir sustituyendo esas mentiras del pasado por la verdad que es Cristo. Y debemos empezar a vivir una vida abundante que Cristo nos ofrece. Cuando una persona se encuentra con Cristo, le pide perdón, se arrepiente de sus pecados, le recibe en su corazón y empieza a vivir una vida al lado de Cristo, una vida con propósito, entonces usted va a empezar a vivir esa vida abundante que Cristo nos ofrece. Una creencia falsa también del pasado es cuando alguien es huérfano, sobre todo si quedó huérfano en su niñez, en su adolescencia o en su juventud. Y puede llegar a creer que, pues, que nunca ha tenido un padre verdadero que lo ame y que lo cuide. Pero déjeme decirle que la creencia correcta, según la palabra de Dios, es: Dios es mi ayudador, es mi defensor y mi animador. Él es padre de los huérfanos. Y tenemos aquí el Salmo número 10. Si usted tiene una Biblia en casa, yo le invito en esta mañana a que lo lea directamente de su Biblia. Salmo número 10, del versículo 14 al 18. Y lo voy a leer en una versión actualizada, la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera el Salmo 10, 14 al 18. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan. Lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a la gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterre un simple mortal. Así es que, pues aquí podemos ver que la palabra de Dios nos anima. Si usted está viviendo esta situación, que ya no tiene a su papá y a su mamá, y la vida fue dura, la vida fue difícil para salir adelante, recuerde que en Dios tenemos a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos cuida, Él es el que nos dirige a través de su palabra, el que nos guía. Yo solamente le pido que usted busque a Dios cada mañana a través de la oración. Una relación con Dios correcta es hablarle a Dios a través de la oración, y Dios le va a hablar a usted a través de su palabra. Así es que, pues es muy importante que usted lea y vea todos los días la palabra de Dios. Memorícela. ¿Para qué? Para que cuando vengan los problemas a nuestra vida, podamos recordar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es una guía, es el manual del fabricante, le decía yo
hace unos momentos. Así es que es muy importante, si usted está en una situación de ser huérfano, pues yo le pido que lea la palabra de Dios todos los días. Dios lo va a abrazar con su palabra. Dios le va a alumbrar, le va a dirigir sus pasos, va a dirigir su camino. Y debemos recordar siempre que debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted sabe hacer lo correcto. Yo le invito en esta mañana a que lo haga y que no se sienta solo. Que no se sienta solo. No está usted solo. Está en el equipo y en el lado de Dios. Así es que ánimo, hay que seguir adelante. Y pues quiero invitarlos en esta mañana a que nos manden sus peticiones de oración. Ya conocen nuestro número 811-590-9879 y además a que nos busquen en las redes sociales, en YouTube, nos puede buscar en Facebook también como Suena Familiar. Búsquenos, ahí estamos. Muchas gracias. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por seguir con nosotros hasta el final del programa. Y continuamos con el tema: reemplace el sistema de creencias del pasado. Familia, cuando pensamos en reemplazar el sistema de creencias del pasado y cuando venimos al conocimiento de Dios, debemos pensar en el por qué hice este movimiento, qué cambios he tenido o experimentado. Número 1 dice: de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Primero es estar en Cristo, es creer la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día para el perdón, justificación y vida eterna con Cristo. Número 2, nueva criatura soy. He nacido espiritualmente para Dios porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Tengo una nueva naturaleza. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. El echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Poseo un nuevo corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Las cosas viejas pasaron. Se refiere a nuestros pecados. En Isaías nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y 4, he aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Veamos lo siguiente, familia. Cuando pensamos en reemplazar las creencias del pasado, debemos también de pensar que muchas veces creemos los estereotipos del mundo en cuanto a la pobreza y la riqueza. Les invitamos a venir a Cristo, donde todos los que creemos en Él somos ricos en bendiciones espirituales y como Dios no hace acepción de personas como el mundo la hace, ya que Él es inclusivo y nos toma en cuenta y quiere que le conozcamos a través de su palabra. Veamos un ejemplo. Un hijo que nació en la pobreza. Hay una creencia falsa del mundo. Fue injusto haber nacido en tanta miseria. Hay una creencia correcta, lo que Dios dice. Dios no se ha olvidado de mí, pues Él defiende la causa del necesitado. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Salmo 140:12. En este salmo el rey David estaba convencido de que el Señor iba a apoyar su causa. Afligido y necesitado. Podemos ver el Salmo 40:17 también, que dice: aunque afligido yo
y necesitado, Jehová pensará en mí. Aquí el rey David, sintiéndose afligido y necesitado, pidió ayuda en oración al Señor, suplicándole: no te tardes. Salmo 30:10. Y el Salmo 107, 13 y 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Qué bendición es recurrir en esa situación al que todo lo puede. Familia, llegó el tiempo de despedirnos agradeciéndoles sus oraciones por este ministerio del cual ustedes son parte. Muy importante. Y también por su amable atención al tema de hoy, invitándoles al siguiente, el próximo viernes, con el tema las mentiras que creemos. No se lo pierdan. Reciban un saludo muy fuerte de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios que nos permite reemplazar todas las creencias falsas o antiguas, porque ya pasaron y ahora nos guía y enseña nuevas creencias en Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that